Mi hijo me abandonó en un asilo y, frente a desconocidos, me llamó simplemente conserje. Me llamo John Thompson. Lo que Steven no sabía era que este conserje había donado en secreto casi $2 millones para ayudar a familias en crisis médicas. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras. Cuando me dejó en Sunset Gardens con la intención de robarme la casa y usar el dinero para pagar una membresía de $85.000 en un club de campo, puso en marcha una cuenta regresiva legal que destruiría todo lo que había construido a base de mentiras. El título médico falso, las referencias fraudulentas y toda la identidad que se había inventado para huir de la vergüenza de tener un padre como yo. No supliqué. No lloré. Solo hice una llamada telefónica. 96 horas después, las 200 familias a las que había ayudado se presentaron en aquel asilo. Las cámaras de televisión estaban allí, y Steven descubrió que su herencia, cada centavo, ahora pertenecía a las mismas personas a las que había despreciado durante años. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la justicia? Que, a veces, la sirven precisamente las personas de las que intentaste esconderte. Suscríbete y déjame un comentario contándome desde dónde ves este vídeo. Leo cada uno de ellos. Así fue como un don nadie de 70 años le enseñó a su hijo que el respeto no se compra, se gana. Déjame llevarte atrás en el tiempo, al 15 de marzo de 2024, en Springfield, Ohio. Estaba sentado en mi vieja camioneta Chevy de 1987 cuando Steven llegó en su BMW. Aquel camión, con sus 187.000 millas recorridas, seguía funcionando como el primer día. «Papá, tenemos que hablar», dijo sin mirarme a los ojos. Era el mismo comportamiento que había tenido desde que cumplió 25 años, siempre pendiente de si alguien lo veía hablando con el viejo conserje. «La casa ahora vale $2,5 millones», dijo. «El vecindario se ha gentrificado por completo». Sabía a dónde iba esa conversación. Steven llevaba meses rondando el tema. «Te encontré un buen lugar, Sunset Gardens, habitación privada, $320 al día». $320. Había hecho su tarea. ¿Y el trabajo en la farmacéutica?, pregunté. Pensé que el negocio iba bien. Su rostro se endureció. Steven vendía suministros médicos a 47 consultorios en 3 condados. Ganaba bien, pero no lo suficiente para el estilo de vida de un club de campo. No se trata del trabajo, papá. Se trata de planificar el futuro. Tiene 79 años. 69, corregí. ¿Pero quién lleva la cuenta? ¿Sabes lo que me dijo el doctor Martínez en tu última revisión? Continuó. Signos tempranos de confusión. Problemas de memoria. Lo miré sorprendido. La doctora Sara Martínez había sido mi amiga durante 15 años. Jamás había dicho algo así. Ya dejé un depósito, añadió Steven. Te esperan mañana. ¿Mañana? El Riverside Country Club tiene una vacante. La lista de espera es de 18 meses, pero alguien se dio de baja. Si no me muevo rápido. Club de campo. Steven apretó la mandíbula. La misma expresión que usaba desde la universidad, desde que empezó a decir que sería médico. Hay oportunidades que no esperan, papá. Y entonces lo entendí. Steven no estaba pensando en mi cuidado. Estaba pensando en su reputación. Verás, Steven vivía una mentira desde hacía 13 años. En 2011, abandonó la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati en segundo año. No pudo con química orgánica, pero nunca me lo dijo. Durante todos esos años había cargado con un diploma falso, Universidad de Cincinnati, doctor en medicina, 21 de mayo de 2011. Una hermosa caligrafía que le costó $800 a un falsificador. Decía que estaba tomándose un descanso de la medicina para ganar capital con la venta de productos farmacéuticos. Una pausa temporal. En cualquier momento abriré mi propia clínica. La membresía en el club de campo era el paso final para hacer esa mentira permanente.
codearse con verdaderos médicos y tal vez lograr que dejaran de preguntarle cuando iba a ejercer. «Ya firmé los papeles», dijo. «Tu habitación en Sunset Gardens está lista». Miré mis manos. 43 años limpiando pisos, vaciando cubos de basura, fregando pasillos. Con estas manos había limpiado cada rincón del Springfield General Hospital 2 veces. Steven había pagado la universidad gracias a estas manos, $180,000 en 6 años. 3 trabajos: conserje de hospital de día, limpieza de oficinas por la noche y mantenimiento en el centro comercial los fines de semana. Jamás me atrasé en un solo pago de matrícula. «Papá, ¿me estás escuchando?» Sí, lo estaba. Y también estaba recordando algo que Steven ignoraba. En mi sótano, detrás del calefactor, tenía una pequeña oficina con un archivador lleno de 847 carpetas. Cada una tenía el nombre de una familia. Cada familia había necesitado ayuda con facturas médicas que no podían pagar. La familia Martínez, $12,000 para una cirugía pediátrica. La familia Williams, $8,500 para quimioterapia. La familia Johnson, $15,000 para diálisis de emergencia. 847 familias. $1,947,338. 25 años de donaciones sistemáticas. Pero Steven siempre había estado demasiado avergonzado como para bajar al sótano. «Serás más feliz allí», dijo. «Rodeado de personas de tu edad». Asentí lentamente. «¿Cuándo nos vamos?» «Ahora». El coche ya está cargado. El trayecto a Sunset Gardens duró 18 minutos. Steven mantuvo la radio encendida para evitar hablar. Yo observaba cómo Springfield pasaba por la ventana. 43 años en esa ciudad. Cada esquina tenía un recuerdo. Cada calle, una familia a la que había ayudado. El asilo estaba en Maple Street, un edificio de ladrillo de 3 pisos con césped perfectamente cuidado. Un cartel en la entrada, Sunset Gardens, donde la familia es lo primero. Steven estacionó cerca de la entrada y dejó el motor encendido. «Esto es temporal», dijo. «Solo hasta que me establezca». Establecerse. Quería decir arreglar lo del club de campo. «Es una inversión, papá». Riverside Country Club. Gente seria. Cirujanos, especialistas, administradores de hospitales. Contactos que abren puertas. Ahora lo comprendía todo. Steven no estaba uniéndose a un club de campo. Estaba comprando una nueva identidad. $85,000 de cuota inicial, 2.400 al mes de membresía. Un precio elevado, pero ¿de dónde saldría el dinero? Las manos de Steven se tensaron en el volante. «De la casa, papá. Está en una zona de alto valor. Los desarrolladores están al acecho. Y con tus gastos médicos por venir». «¿Qué gastos médicos?» «El cuidado de la demencia temprana no es barato. Sunset Gardens es solo el comienzo. Después necesitarás tratamiento especializado, unidades de memoria, supervisión las 24 horas. Había pensado en todo. Había creado una línea de tiempo ficticia de mi deterioro. «El dinero de la casa cubrirá todo», dijo. 5 años, quizá 10. Después no respondió. Ya estaba saliendo del coche. Dentro de Sunset Gardens todo olía a desinfectante industrial y comida institucional. La coordinadora de admisiones, Fiona Miss, tenía mis papeles listos. «Bienvenido, señor Thompson. Hemos preparado la habitación 217 para usted». «Steven Thompson», dijo mi hijo estrechándole la mano. «Soy profesional de la salud, así que entiendo los desafíos que enfrentan aquí». «Profesional de la salud». «No, doctor». «Nunca, doctor». Siempre algo lo suficientemente vago para evitar preguntas. «Maravilloso», dijo Fiona. «Es más fácil cuando los familiares entienden el sistema sanitario». Traje la lista de medicamentos de mi padre, su información del seguro y sus contactos de emergencia.
¿Contactos de emergencia? Solo yo. Papá ya no tiene mucha familia. Eso era cierto. Mi esposa Margaret había muerto 8 años atrás. Cáncer. 63 años. Steven había estado demasiado ocupado con sus conferencias médicas para visitarla en sus últimos meses. Conferencias que, en realidad, eran reuniones de ventas en salones de hotel. ¿Alguna restricción dietética especial? Preguntó Fiona. Nada serio. Papá es bastante de bajo mantenimiento. Bajo mantenimiento. 43 años criándolo, y ahora era simplemente de bajo mantenimiento. La habitación 217 tiene una bonita vista al jardín, dijo Fiona. La tarifa mensual es de $9,600. $9,600. Steven también había mentido sobre la tarifa diaria. Está bien, respondió Steven. Yo me encargaré de todos los arreglos financieros. Tomamos el ascensor hasta el segundo piso. La habitación 217 era pequeña pero limpia. Una cama individual, un escritorio, televisión, baño privado y una ventana con vista al patio interior con bancos y parterres de flores. Es agradable, papá. Tranquilo. Me senté en la cama. Los resortes crujieron bajo mi peso. Vendré a visitarte el próximo fin de semana, dijo Steven. Primero quiero que te acostumbres. Ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Steven. ¿Sí? Las llaves de la casa. Dudo. Las necesitaré para las visitas con el agente inmobiliario. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi llavero. 43 años de llaves, de la casa, de la camioneta, del buzón, de los armarios de mantenimiento del hospital. Steven las tomó sin mirarme a los ojos. Esto es lo mejor para todos, papá. Ya lo verás. Cuando se fue, me quedé solo en la habitación 217. $9,600 al mes. 9,600 por 12 igual a $115,200 al año. Mi casa valía 2,5 millones. A ese ritmo, el dinero duraría 21 años. Yo tenía 69 años. Steven apostaba a que no viviría más allá de los 90. Pero Steven no sabía sobre la llamada que había hecho desde la camioneta, a Patricia Williams, trabajadora social del hospital, amiga de hace 20 años, la mujer que me ayudó a coordinar la asistencia médica de 847 familias. Ion, ¿qué ocurre? Preguntó Patricia al otro lado de la línea. Patricia, necesito que hagas unas llamadas. ¿Qué tipo de llamadas? ¿Recuerdas los documentos del fideicomiso que establecimos? Los que Margaret insistió en crear. Silencio. ¿El fideicomiso benéfico? Exacto. Ion, eso fue hace 18 meses. La cláusula de abandono entra en vigor tras 72 horas de institucionalización involuntaria. Lo sé. ¿Estás completamente seguro? Miré alrededor de la habitación 217, muebles institucionales, voces desconocidas en el pasillo, el olor a soledad ajena. Estoy seguro. De acuerdo. Llamaré primero a la doctora Martínez, luego a la oficina de asistencia legal. Gracias, Patricia. Ion, lamento que estés pasando por esto. No lo lamentes. Hazlo bien. El reloj había comenzado a correr. Steven tenía 72 horas para cambiar de opinión. No lo haría. El sábado por la mañana llegó con avena insípida y café tibio. Estaba sentado en la sala común cuando vi el BMW de Steven estacionarse afuera. No venía solo. Lo acompañaba una mujer rubia con traje de negocios, una agente inmobiliaria. Papá, dijo Steven, apenas mirándome. Ella es Rebecca Stone, de Premium Properties. Se encargará de poner la casa en venta. Rebecca Stone tenía dientes perfectos y un apretón de manos firme. Señor Thompson, su hijo me ha dicho que está emocionado con esta transición. ¿Emocionado? Mudarse a una residencia asistida puede ser liberador, añadió. Sin mantenimiento de la propiedad, sin jardinería, sin reparaciones.
Miré a Steven. Él revisaba su teléfono. La casa tiene un potencial increíble, continuó Rebecca. Ubicación privilegiada, pisos originales de madera. Estamos pensando en un precio inicial de 2,7 millones. 2,7 millones. El precio había subido de la noche a la mañana. El mercado se mueve rápido, dijo Steven. Rebecca cree que podríamos tener ofertas para el martes. Martes. 4 días después. ¿Algún apego especial a la propiedad? Preguntó Rebecca. ¿Alguna reliquia familiar con la que debamos tener cuidado? Pensé en mi oficina del sótano. En las 847 carpetas. 25 años de documentación meticulosa. Cada familia a la que había ayudado. Cada factura médica que había pagado en silencio. Hay algunos documentos en el sótano, dije. Archivos personales. La cabeza de Steven se giró de golpe. ¿Qué tipo de archivos? Registros antiguos del hospital, documentos fiscales. Yo revisaré todo, interrumpió Steven rápidamente. Nada importante. Pero Rebecca ya estaba tomando notas. Querremos mostrar el sótano como oficina en casa. Es un gran atractivo para los compradores. ¿Le importaría si echo un vistazo? En realidad, intervino Steven, el sótano está bastante desordenado. Tal vez deberíamos limpiarlo primero. ¿Desordenado con qué? Steven me lanzó una mirada y volvió a mirar a Rebecca. Libros de medicina antiguos. Mi padre solía interesarse por la medicina. Interesarse. No pagó mi carrera de medicina. No trabajó 3 empleos para que yo estudiara. Solo interesarse. ¡Qué encantador!, comentó Rebecca. Un hombre autodidacta. Una historia muy americana. Autodidacta. Como si hubiera leído revistas médicas por diversión, en lugar de intentar entender las facturas que ayudaba a pagar. Probablemente deberíamos donar esos libros, siguió Steven. Así despejamos el espacio. No toques los libros, dije en voz baja. Steven se quedó congelado. Papá. He dicho que no toques los libros. La sala común se quedó en silencio. Otros residentes levantaron la vista de sus periódicos y partidas de cartas. Rebecca carraspeó. Tal vez debería regresar cuando. No. Me puse de pie. ¿Quieres ver el sótano? Vamos a ver el sótano. Steven dio un paso adelante. Papá, no se supone que salgas del centro. Orden del médico. ¿De quién? La doctora Martínez dijo que necesitas cuidado supervisado por problemas de memoria. Me giré hacia Rebecca. ¿Le parezco confundido? Rebecca nos miró a ambos. Parece perfectamente lúcido, señor Thompson. Papá, no hagamos esto más difícil de lo necesario. ¿Difícil para quién? El rostro de Steven se enrojeció. El mismo tono que adoptaba en la universidad cuando lo descubrían mintiendo. Escucha, dijo alzando la voz. Solo intento hacer lo mejor para todos. Ya no puedes vivir solo. La casa es demasiada responsabilidad. Esto, hizo un gesto alrededor de la sala, es donde perteneces. ¿Dónde pertenezco? Con personas de tu edad, continuó. Gente que entiende por lo que estás pasando. ¿Y por qué estoy pasando, Steven? Tienes 79 años. Eres un conserje jubilado viviendo en una casa que ya no puedes mantener. Conserje jubilado. Lo dijo frente a una desconocida. Rebecca se movió incómoda. Tal vez debería. Has trabajado toda tu vida limpiando los desastres de otros, siguió Steven. ¿No crees que te mereces que ahora alguien cuide de ti? Todos en la sala estaban mirando ahora. Una anciana con andador, un hombre en silla de ruedas leyendo el Springfield Herald. Todos habían escuchado a Steven llamarme conserje. ¿Y cuál es la alternativa?, preguntó. ¿Quedarte solo en esa casa hasta que ocurra algo?
¿Hasta que te caigas por las escaleras o te olvides de apagar la estufa? Nunca me he olvidado de apagar la estufa. Te olvidaste de pagar la factura eléctrica el mes pasado. Eso era mentira. No había faltado a un pago en 43 años. Steven, dije en voz baja. Te estás avergonzando a ti mismo. ¿Avergonzándome yo? Su voz se quebró. Papá, intento salvarte de terminar arruinado y sin hogar. Esa casa es tu único activo. Único activo. Rebecca ya retrocedía hacia la puerta. Debería reagendar, murmuró. No, dijo Steven. No vamos a reagendar. El anuncio saldrá el lunes por la mañana. Fotos, visita virtual, todo. Se volvió hacia mí. Papá, sé que esto es difícil, pero a veces los hijos adultos deben tomar decisiones difíciles. Hijos adultos. Como si él fuera el padre y yo el niño. No te estoy pidiendo permiso, añadió. Te estoy pidiendo cooperación. La sala común estaba en completo silencio. Cada residente, visitante y miembro del personal observaba cómo se desarrollaba la conversación. ¿Quieres mi cooperación? Pregunté. Sí. Caminé hacia el teléfono público en la esquina. Un viejo teléfono rotatorio, probablemente instalado en 1980. Introduje 2 monedas de 25 centavos y marqué un número que sabía de memoria. Patricia. Soy John. ¿Hiciste esas llamadas? Steven se acercó. Papá, ¿con quién hablas? Sí, estoy seguro, dije al teléfono. El lunes por la mañana. Colgué. ¿Quién era? Exigió Steven. Alguien que conoce la verdad. ¿Qué verdad? Lo miré. El mismo rostro que vi crecer. Los mismos ojos que se iluminaban cuando volvía del trabajo. Las mismas manos a las que enseñé a lanzar una pelota. La verdad sobre quién ha cuidado de quién. Rebecca Stone ya estaba afuera, caminando rápidamente hacia su coche. Steven siguió mi mirada y luego volvió a mirarme. Papá, ¿qué has hecho? Pero yo ya estaba caminando hacia el ascensor. Las horas de visita han terminado, hijo. El domingo por la mañana trajo visitantes inesperados. Estaba en el comedor empujando unos huevos revueltos con sabor a goma, cuando Patricia Williams apareció en la puerta. John, ¿tienes compañía? Detrás de ella estaba la doctora Sara Martínez, aún con su uniforme del hospital. Debía haber venido directamente de su turno. John, su voz era cálida pero preocupada. ¿Cómo te sientes? Como un hombre al que han mentido. Sara echó un vistazo al comedor. Otros residentes desayunaban, pero todos estaban atentos a nuestra conversación. ¿Podemos hablar en privado? Encontramos una sala de visitas vacía cerca de la entrada principal. Patricia cerró la puerta tras nosotros. John, dijo Sara, tu hijo me llamó ayer. Dijo que estabas teniendo algún tipo de episodio. ¿Qué tipo de episodio? Delirios paranoides. Afirmó que creías que la gente estaba conspirando contra ti. Casi me eché a reír. ¿Mencionó por qué cree que necesito cuidados supervisados? La expresión de Sara se oscureció. Dijo que te había diagnosticado demencia temprana, problemas de memoria, confusión, comportamientos inapropiados. Pero, John, nunca te he diagnosticado nada excepto hipertensión. Tu última evaluación cognitiva fue perfecta. Patricia se inclinó hacia adelante. Sara, cuéntale lo otro. ¿Qué otra cosa? Pregunté. Sara dudó. Esta mañana recibí una llamada de Fiona Miss, la coordinadora de admisión. Quería verificar tu historial médico. Y me preguntó sobre tu hijo, si realmente era médico. Mi pulso se aceleró. ¿Y qué le dijiste? Le dije que nunca había oído hablar del doctor Steven Thompson. No hay ningún Steven Thompson en nuestro directorio hospitalario. No hay licencia médica a su nombre en el registro estatal. La habitación quedó en silencio. Parecía sorprendida, continuó Sara. Aparentemente,
Tu hijo se ha estado presentando como profesional de la salud, usando terminología médica, hablando de protocolos de tratamiento. Patricia asintió. Hay más, Ion. Hice algunas llamadas ayer después de hablar contigo. ¿Qué tipo de llamadas? ¿Recuerdas la solicitud de ingreso al Riverside Country Club? ¿La que requería referencias personales? Asentí. Steven incluyó 3 referencias. El Dr. Robert Kim, del Cincinnati General, la Dra. Lisa Park, del Children's Hospital, y el Dr. James Chen, del University Medical Center. Patricia sonrió con amargura. Ninguno de esos doctores existe, Ion. Nombres falsos, credenciales falsas, referencias falsas. La realidad me golpeó como una ola. Steven no solo me había mentido a mí. Le había mentido a todo el mundo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pregunté. Por lo que puedo reconstruir, 13 años, desde que abandonó la facultad de medicina, respondió Sara, negando con la cabeza. Ion, no tenía idea. Ha estado usando jerga médica, hablando de atención a pacientes, incluso ofreciendo consultas informales en eventos del hospital. ¿Hay implicaciones legales? Ejercer medicina sin licencia es un delito grave, dijo Sara. Pero ha sido cuidadoso. Nunca trató pacientes directamente, nunca recetó medicamentos, solo interpretó el papel. Exacto, añadió Patricia, abriendo su bolso y sacando una carpeta. Hay otra cosa sobre la casa. ¿Qué pasa con la casa? Los documentos del fideicomiso que presentamos hace 18 meses ya no son teóricos, Ion. La cláusula de abandono se activó hoy a las 8 de la mañana. ¿Qué significa? Que la escritura de la casa ya no está a tu nombre. Desde hace 3 horas, pertenece al Children's Medical Relief Fund. La miré fijamente. Está hecho, dijo. Hecho. Steven puede anunciarla, mostrarla, incluso recibir ofertas, pero no puede vender legalmente lo que ya no le pertenece. Sara frunció el ceño. ¿Qué fideicomiso? ¿Qué cláusula de abandono? Patricia explicó. Después de que Margaret falleció, Ion se preocupaba por el final de la vida. ¿Qué pasaría si su familia intentaba almacenarlo en un lugar en contra de su voluntad? Así que creamos un fideicomiso benéfico con un desencadenante específico. ¿Qué clase de desencadenante? Preguntó Sara. Si Ion es internado involuntariamente en cuidados de larga estancia por un familiar, todos los activos se transfieren automáticamente a la caridad. Es completamente legal. Margaret insistió. ¿Por qué a caridad? Preguntó Sara. Pensé en mi oficina del sótano. 847 carpetas, 25 años de donaciones silenciosas. Porque la caridad no te abandona. Patricia miró su reloj. Ion, hay una cosa más. Esta mañana llamó el Riverside Country Club. Quieren verificar la solicitud de Steven, en particular sus credenciales médicas y referencias. Sara y yo nos miramos. ¿Qué les dijiste? Que probablemente deberían hablar contigo directamente. ¿Conmigo? Patricia sonrió. Te esperan mañana a las 9 de la mañana. Lunes, 9:15 de la mañana. Estaba en el teléfono público del vestíbulo de Sunset Gardens cuando el BMW de Steven frenó en seco en el estacionamiento. Esta vez llegó con refuerzos, Rebecca Stone y 2 hombres con trajes caros. Señor Thompson, la voz telefónica era nítida, profesional. Habla Charles Morrison, del Riverside Country Club. Hemos recibido información interesante sobre la solicitud de membresía de su hijo. A través de las ventanas del vestíbulo vi a Steven discutiendo con Rebecca. Los 2 hombres de traje tomaban fotos del edificio. ¿Qué clase de información? Pregunté. Varias inquietudes, en realidad, referencias que no se pueden confirmar, credenciales médicas que no logramos verificar. Steven ahora me señalaba desde afuera, con el rostro rojo de ira. Y, francamente, señor Thompson, continuó Morrison, nos preocupan los informes de abandono de un adulto mayor. Abandono de ancianos,
colocar a una persona mayor competente en una institución contra su voluntad por ganancia financiera. No es el tipo de comportamiento que asociamos con los miembros de Riverside. Las puertas del vestíbulo se abrieron de golpe. Steven irrumpió, seguido de Rebecca y los dos abogados. Papá, cuelga el teléfono. Estoy teniendo una conversación. ¿Con quién? Tapé el auricular. Charles Morrison. Riverside Country Club. El rostro de Steven se puso pálido. Señor Morrison, sí, sigo aquí, dije. ¿Podría esperar un momento? Me giré hacia Steven. Estos caballeros preguntaban por tus referencias. Papá, cuelga el teléfono. El doctor Robert Kim, del Cincinnati General. La doctora Lisa Park, del Children's Hospital. El doctor James Chen, del University Medical Center. Steven dio un paso al frente. Papá. Curioso con esos doctores. Steven, no existen. Rebecca frunció el ceño. ¿De qué está hablando? Uno de los hombres de traje, entendí que era abogado, carraspeó. Señor Thompson, necesitamos hablar sobre el anuncio de la casa. ¿Qué señor Thompson? Pregunté. ¿El propietario? Sonreí. Ese sería el Children's Medical Relief Fund. La boca de Steven se abrió. ¿Qué? Desde ayer a las 8 de la mañana, la escritura se transfirió automáticamente cuando me abandonaste aquí. Eso es imposible. El primer abogado abrió su portafolio y sacó un paquete de documentos. En realidad, señor Thompson, venimos del juzgado. Su padre tiene razón. La propiedad ya no está a su nombre. Rebecca dio un paso al frente. No entiendo. Tenemos un contrato de listado. Tienen un contrato para vender un inmueble que ahora es propiedad de una organización benéfica registrada, aclaró el abogado. El listado es inválido. Steven se volvió hacia mí. Lo planeaste. Me preparé para esto. No puedes regalar mi herencia. El vestíbulo se había llenado de residentes y personal. La noticia corría por Sunset Gardens como pólvora. ¿Tu herencia? Pregunté en voz baja. Esa casa es mi futuro. Tu futuro era la facultad de medicina, Steven. ¿Recuerdas los $180,000 que pagué por tu educación? Yo no te pedí que hicieras eso. Tampoco me pediste que trabajara 3 empleos. Ni que fregara pisos hasta medianoche para que te convirtieras en médico. La voz de Steven subió de tono. Nunca te pedí que lo sacrificaras todo. No. Solo me pediste que desapareciera en silencio para no avergonzarte. Fiona Miss, la coordinadora de admisiones, se había unido a la multitud. Escuchaba con atención. Señor Thompson, le dijo a Steven. Ayer me dijo que era profesional de la salud. Lo soy. Trabajo en ventas farmacéuticas, pero me permitió creer que era médico. La mandíbula de Steven se tensó. Nunca dije que fuera doctor. Habló de protocolos de tratamiento. Usó terminología médica. Nos asesoró sobre las necesidades de cuidado de mi padre. El segundo abogado dio un paso adelante. Señor Thompson, ¿tiene licencia para ejercer medicina en Ohio? Eso no es relevante. Es muy relevante si ha estado falseando sus credenciales. Fiona miró su portapapeles. En sus formularios de ingreso figura como Dr. Steven Thompson, M.D. Fue un error. ¿Un error? Observé a mi hijo desmoronarse en tiempo real. 13 años de engaños meticulosos deshaciéndose en 5 minutos. La solicitud al club también era interesante. La voz de Charles Morrison volvió a escucharse en el auricular que aún sostenía. Afirmaciones de experiencia médica, referencias de doctores inexistentes. Llevé el teléfono de nuevo a la oreja. Señor Morrison, ¿sigue ahí? Aquí estoy, señor Thompson, y retiro de inmediato la solicitud de membresía de su hijo. Steven se abalanzó hacia el teléfono. Déjeme hablar con él. No tiene sentido, hijo. Ya escucharon suficiente.
Rebecca empezó a retroceder hacia la puerta. Cancelo el listado. Esto es demasiado complicado. El primer abogado asintió. Decisión inteligente. De todos modos, no puede venderse. ¿Y mi depósito?, exigió Steven. ¿Qué hay con él? Pagué $85.000. Pagó $85.000 por una membresía obtenida mediante fraude, explicó el abogado. El club tiene todo el derecho de retenerlo. Steven me miró con los ojos encendidos. Tú hiciste esto. Lo arruinaste todo. Me protegí. ¿De qué? De un hijo avergonzado de su padre. El vestíbulo quedó en silencio. Cada persona en esa sala, residentes, personal, abogados, la agente inmobiliaria, observaba cómo se desarrollaba la escena. 35 años, continué en voz baja. Llevas diciendo que yo solo era un conserje. Como si eso fuera algo de lo que disculparse. Papá. ¿Sabes qué aprendí como conserje, Steven? Cada noche, al limpiar esos suelos del hospital, miraba y escuchaba. Veía a familias ahogadas en deudas médicas. La expresión de Steven cambió. Por primera vez, pareció dudar. Así que empecé a ayudar. En silencio, de forma anónima. 25 años de donaciones sistemáticas. Fiona dio un paso más. ¿Qué clase de ayuda? Facturas médicas, costos quirúrgicos, tratamientos de emergencia que las familias no podían pagar. ¿Cuánto?, preguntó uno de los abogados. 1.947.338. Un murmullo recorrió la sala. Steven me miró fijamente. Eso es imposible. Está todo documentado. Cada pago, cada familia, cada carta de agradecimiento. ¿De dónde sacaste ese dinero? De ser solo un conserje durante 43 años. De vivir por debajo de mis posibilidades, mientras tú vivías por encima de las tuyas. Rebecca dejó de retroceder. Señor Thompson, ¿está diciendo que es millonario? Era. Tiempo pasado. Lo doné todo. El rostro de Steven pasó del rojo a un gris ceniza. ¿Todo? ¿Cada centavo? Todo. La casa era el último activo. ¿Y tu cuidado? ¿Tu futuro? Miré alrededor del vestíbulo, residentes en sillas de ruedas, personal con pijamas clínicos, abogados con trajes caros. Todos me miraban con algo que no veía desde hacía años. Respeto. Mi futuro no está en una cuenta bancaria, Steven. Está en 847 familias que saben que alguien se preocupó lo suficiente como para ayudar. El auricular crepitó. Charles Morrison seguía ahí. Señor Thompson, ¿sigue en la línea? Aquí estoy. Creo que Riverside estaría muy interesado en hablar de una membresía honoraria para alguien con sus contribuciones a la comunidad. Miré a Steven, sus sueños de networking en el club, sus planes de credibilidad médica falsa, toda su identidad fabricada derrumbándose a su alrededor. Es muy amable, señor Morrison, pero no soy mucho de golf. El martes por la mañana llegaron los niños. Estaba en la sala común leyendo el Springfield Herald cuando los oí en el vestíbulo, muchas voces, jóvenes. Patricia Williams apareció en la puerta con la sonrisa más amplia que le había visto en años. Ion, ¿tienes visitantes? Miré por las ventanas del vestíbulo y no pude creerlo. Familias, docenas de ellas. Padres tomados de la mano de sus hijos. Adolescentes con carteles hechos a mano. Abuelos en sillas de ruedas empujados por sus hijos ya adultos. ¿Quiénes son? Son tus familias, Ion. Mis familias. Patricia me llevó hasta la entrada principal. Las puertas automáticas se abrieron y salí a un mar de rostros que reconocía de las fotografías guardadas en carpetas Manila. La familia Martínez. La pequeña Sofía, ahora de 12 años, sana y fuerte. Sus padres, Carmen y Diego, sosteniendo una pancarta, «Gracias, Ángel Guardián». La familia Williams. James, el chico que necesitó quimioterapia hace 3 años, 15 ahora, con el cabello de vuelta, de pie junto a su madre,
Patricia, mi Patricia, la que coordinó todo. Los Johnson, los Anderson, los Miller. 847 familias, y parecía que la mitad había venido. Una unidad móvil de noticias estaba estacionada al otro lado de la calle, Channel 7 Springfield. Una reportera preparaba el equipo, el camarógrafo ajustaba los ángulos. Señor Thompson, una joven se acercó con micrófono en mano. Soy Susan Chen, de Channel 7 News. ¿Podemos hablar un momento? Antes de que pudiera responder, una niña se soltó del grupo y corrió hacia mí. Tendría unos 6 años, con 2 coletas que saltaban mientras corría. ¿Eres tú el guardián?, preguntó. Me arrodillé a su altura. ¿Cómo te llamas, cariño? Emma Rodríguez. Pagaste mi cirugía de corazón cuando tenía 3 años. La garganta se me cerró. El expediente Rodríguez. Cirugía cardíaca de emergencia. $18,000. Te recuerdo, susurré. La madre de Emma apareció, con las lágrimas corriendo por su rostro. Señor Thompson, nunca supimos cómo agradecerle. Más niños se acercaban. Adolescentes, jóvenes adultos, algunos con sus propios hijos ya. ¿Cómo se enteraron?, pregunté a Patricia. Registros hospitalarios, respondió. La doctora Martínez ayudó a unir las piezas. Todos tus pagos anónimos conducían a la misma cuenta. Pero la secrecía, John, sonrió. Ha sido descubierto, y en el mejor sentido posible. Entonces lo vi. Steven, de pie al borde de la multitud, mirando fijamente. Había llegado en su BMW, probablemente con la intención de encontrarme a solas para otra discusión sobre la casa. En lugar de eso, estaba observando a 200 personas que me conocían como algo que jamás había imaginado. Un héroe. Papá, se acercó lentamente, con la confusión escrita en el rostro. La multitud se apartó para dejarle pasar. Las conversaciones se apagaron. Steven, dije poniéndome de pie. Te presento a mi verdadera familia. Un chico adolescente dio un paso adelante. Tal vez 17 años, alto, con cuerpo atlético. ¿Eres el hijo del señor Thompson?, le preguntó a Steven. Sí. Soy David Martínez, sobrino de la doctora Martínez. El señor Thompson pagó el tratamiento contra el cáncer de mi madre hace 4 años. Steven me miró. ¿Tratamiento contra el cáncer?, susurró. $65,000, continuó David. El seguro negó la terapia experimental. El señor Thompson cubrió todo. Una mujer de unos 40 años se acercó. Soy Lisa Johnson. El señor Thompson pagó la matrícula de la Facultad de Medicina de mi hija. Ahora es enfermera pediátrica. Matrícula universitaria. Recordaba ese expediente. Estudiante excepcional. No podía afrontar la deuda. ¿Cuánto fue la matrícula?, preguntó Steven en voz baja. 4 años. Beca completa, $87,000. El rostro de Steven se volvió pálido. Más de lo que costó su título falso. Más familias compartieron sus historias. Los Chen, facturas de urgencias tras un accidente automovilístico. Los Taylor, gemelos prematuros en la UCI neonatal. Los Brown, medicamentos para la diabetes de su abuela. Cada historia, cada familia, cada vida que había tocado en silencio. Steven se quedó en medio de todo, escuchando de verdad, quizá por primera vez en 35 años. Señor Thompson, la reportera tenía el micrófono preparado. ¿Puede contarnos sobre su labor caritativa? No hay mucho que contar. $1,9 millones en 25 años. Eso es extraordinario. Me encogí de hombros. Un conserje de hospital ve muchas familias en crisis. A veces puedes ayudar. A veces debes hacerlo. ¿Pero por qué de forma anónima? Porque no se trataba de reconocimiento. Se trataba de necesidad. Steven dio un paso más cerca. Papá, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Lo miré.
De verdad lo miré. A mi hijo, que durante décadas había estado avergonzado del trabajo de su padre. De ser conserje, Steven. Pero los conserjes no ganan tanto dinero. Este conserje sí. 43 años. 3 empleos. Sin vacaciones. Sin coches nuevos. Sin membresías en clubes de campo. La multitud escuchaba con atención. Cada turno extra, cada fin de semana trabajado, cada centavo que no gasté en mí mismo, lo invertí. Bolsa, fondos mutuos, nada lujoso. Solo ahorro constante durante 25 años, durante 43 años, hasta tener lo suficiente para empezar a ayudar. La doctora Sara Martínez emergió de la multitud, aún con su uniforme. Ion ha sido el benefactor secreto de nuestro hospital, anunció. La renovación del ala cardíaca, el nuevo equipo pediátrico, el Fondo de Asistencia Financiera de Emergencia, todas donaciones anónimas de Ion Thompson. Steven la miró, atónito. ¿Cuánto, incluyendo la ayuda directa a familias? Casi $2 millones. La reportera giró el micrófono hacia Steven. ¿Cómo se siente al saber de la filantropía de su padre? Steven abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Yo no lo sabía. Su padre está siendo llamado el ángel guardián de Springfield. ¿Sabía usted de su trabajo benéfico? No. ¿Qué creía que hacía con su dinero? Steven miró a su alrededor. Todos los rostros lo observaban, esperando su respuesta. Pensé que era solo un conserje. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una condena. Un hombre de mediana edad dio un paso al frente. ¿Solo un conserje? Señor, su padre salvó mi granja familiar. El tratamiento contra el cáncer de mi esposa nos habría arruinado. Su padre pagó $38,000 de su propio bolsillo. Sin preguntas, sin publicidad, solo pura generosidad. La voz de Steven se quebró. ¿38,000? Su padre es la razón por la que mi esposa está viva hoy. Más voces se unieron. Pagó la silla de ruedas de mi hija. Cubrió la insulina de mi hijo durante 2 años. Salvó nuestra casa de la ejecución hipotecaria cuando mi marido estaba en la UCI. Steven giraba lentamente, mirando rostro tras rostro. Cada persona representaba un expediente de mi sótano. Cada historia era una familia a la que había ayudado, mientras él estaba ocupado avergonzándose de su padre. Señor Thompson, continuó la reportera, entendemos que recientemente transfirió su casa a una organización benéfica. ¿Puede contarnos sobre eso? Mi hijo necesitaba el dinero para cosas más importantes. ¿Qué tipo de cosas? Miré a Steven. Negaba levemente con la cabeza, suplicando con los ojos. Una membresía en un club de campo, dije en voz baja. Ascenso social. El tipo de contactos que abren puertas. Las cejas de la reportera se alzaron. Renunció a una casa de $2,5 millones para que su hijo pudiera unirse a un club de campo. Renuncié a una casa para que mi hijo aprendiera lo que realmente importa. Steven dio un paso adelante. Papá, por favor, cuéntales sobre la facultad de medicina. Steven. Papá, no les cuente sobre los $180,000, ni sobre los 3 trabajos, ni sobre las semanas de 80 horas. Los hombros de Steven se desplomaron. Papá, cuéntales sobre el título falso que hay en tu armario. La multitud quedó en silencio. Steven miró a las 200 personas que lo observaban con una comprensión creciente. Abandoné la facultad, susurró. Más alto, hijo. Abandoné la facultad de medicina hace 13 años. La reportera se inclinó. Pero ha estado presentándose como profesional de la salud. Trabajo en ventas farmacéuticas, con un título falso, admitió Steven con miseria. Patricia Williams se adelantó con un sobremanila en la mano. Ion, hay algo más, dijo. El Children's Medical Relief Fund me pidió que te entregara esto personalmente. ¿Qué es? La escritura de tu casa. Ha sido renombrada. Abrí el sobre. Documentos oficiales,
membretes legales, sellos del registro del condado. Centro Médico Familiar Thompson, leí en voz alta. La multitud estalló en vítores. Será una clínica gratuita, explicó Patricia. Para familias que no puedan pagar atención médica. Llamada así en honor a tus 25 años de servicio. Me quedé mirando los documentos. Mi casa, la casa que Steven quería vender para su membresía en un club de campo, iba a ayudar a familias para siempre. Steven lloraba ahora. Lágrimas silenciosas, pero lágrimas al fin. Papá, lo siento. ¿Perdón por qué? Por estar avergonzado. Por mentir. Por no ver lo que estabas haciendo. Miré a mi hijo, de 35 años, llorando frente a 200 desconocidos. Steven. ¿Sí? ¿Quieres saber cómo se ve un verdadero médico? Hice un gesto hacia la multitud a nuestro alrededor. La doctora Martínez, que trata pacientes sin importar si pueden pagar. Sara dio un paso al frente y sonrió. La enfermera Johnson, que trabaja turnos dobles para cubrir unidades con poco personal. Lisa Johnson saludó desde el público. El doctor Rodríguez, que se ofrece como voluntario en clínicas gratuitas los fines de semana. Un hombre de unos 50 años levantó la mano. Ellos son verdaderos profesionales de la medicina, hijo. No compraron sus credenciales. Las ganaron. Steven asintió, secándose las lágrimas. La reportera seguía grabando. Señor Thompson, ¿qué sigue para usted? Miré a las familias, a los niños, a los rostros llenos de gratitud. Creo que me quedaré en Sunset Gardens un tiempo. ¿En serio? Parece que hay mucha gente aquí que necesita ayuda. Y soy bueno ayudando a la gente. Steven se acercó más. Papá, sobre la casa. ¿Qué pasa con ella? Estaba equivocado. Fui egoísta. Fui. Eras mi hijo. Y todavía lo eres. ¿Puedes perdonarme? Puse mi mano en su hombro. Steven, el perdón no es algo que se gane. Es algo que se acepta. No lo merezco. Ninguno de nosotros merece las cosas buenas que recibimos. Eso es lo que las hace buenas. La multitud comenzaba a dispersarse. Familias tomando fotos, niños pidiendo autógrafos, reporteros haciendo entrevistas. Pero Steven y yo permanecimos allí, juntos en medio de todo. Papá. ¿Sí? Quiero ayudar. ¿Ayudar con qué? Con el centro médico. Con la clínica. Con lo que sea que estés planeando. Estudié su rostro. Remordimiento real. Determinación auténtica. ¿Estás seguro? He pasado 13 años pretendiendo ser alguien que no soy. Tal vez es hora de convertirme en alguien de quien pueda estar orgulloso. Sonreí. Eso suena como un buen plan. El miércoles por la mañana llegaron los abogados. Pero esta vez, no eran los abogados de Steven. Eran los míos. Estaba en el comedor de Sunset Gardens cuando Fiona Miss me encontró. Señor Thompson, hay personas que desean verlo. 3 personas con trajes de negocios, profesionales, eficientes, con portafolios que dejaban claro que venían en serio. Señor Thompson, soy David Richardson, de Legal Aid Society. Ella es Amanda Foster, de la Fiscalía General del Estado, y él es James Wilson, de la Junta de Licencias Médicas de Ohio. Se sentaron frente a mí en la pequeña mesa del comedor. Otros residentes fingían desayunar mientras, obviamente, escuchaban. Entendemos que ha sido víctima de fraude médico, dijo Richardson. ¿Cómo es eso? Amanda Foster abrió su portafolio. Su hijo ha estado falseando sus credenciales médicas por más de una década. Es un delito grave. ¿Qué tipo de delito? Hacerse pasar por profesional de la salud es un felony en Ohio, explicó. Además de fraude en solicitudes de membresías profesionales y posible ejercicio ilegal de la medicina. James Wilson se inclinó hacia mí. Señor Thompson, necesitamos su colaboración para la investigación. ¿Qué clase de colaboración? Documentación. Pruebas de las falsedades de su hijo,
especialmente las relacionadas con su atención médica y su ingreso en la residencia. Pensé en el diploma falso, en las referencias fraguadas, en las mentiras sobre mi capacidad mental. ¿Qué le pasará a Steven? Depende del alcance del fraude, aclaró Foster. En el mejor de los casos, sanciones civiles y restitución. En el peor, cargos penales y cárcel. Richardson sacó un documento legal. También debemos hablar del fideicomiso benéfico. El traspaso de la casa parece ejecutado correctamente, pero queremos asegurarnos de que no hubo coacción. Ninguna, respondí. Constituí el fideicomiso voluntariamente hace 18 meses, con pleno entendimiento de las consecuencias. ¿Completamente?, preguntó Wilson, abriendo su propia carpeta. Hay otro asunto. El Riverside Country Club ha presentado una queja formal ante nuestra oficina. ¿Qué tipo de queja? Fraude. Su hijo usó credenciales médicas falsas para obtener la membresía. Depósito de $85,000 conseguido mediante engaño. Silvé, suave. ¿Qué quiere el club? Restitución total, más honorarios legales y daños por perjuicio reputacional, asintió Foster. La exposición total podría superar los $200,000. ¿Steven tiene ese dinero? No, según sus estados financieros. Richardson se recostó en la silla. Señor Thompson, su hijo enfrenta consecuencias legales y financieras significativas. ¿Está preparado para eso? Pensé en las familias de ayer. 200 vidas mejoradas por alguien a quien nunca habían visto. Niños que estaban vivos porque un conserje decidió ayudar. Estoy preparado para lo que venga. Incluso si eso significa que su hijo vaya a prisión. Mi hijo tomó sus decisiones. Ahora vivirá con ellas. Foster tomó notas en su libreta legal. Necesitaremos que testifique si esto llega a juicio. ¿Sobre qué? Las falsas representaciones médicas, las afirmaciones sobre su capacidad mental, el abandono por beneficio financiero. Testificaré. Wilson cerró su carpeta. Hay una cosa más, bastante delicada. La farmacéutica donde trabaja su hijo ha iniciado su propia investigación. ¿Sobre qué? Si ha estado falseando credenciales ante consultorios, atribuyéndose una experiencia médica que no posee. ¿Qué implicaría? Despido y posiblemente cargos por fraude comercial. Asentí lentamente. ¿Algo más? Richardson sonrió con seriedad. El Springfield Herald quiere hacer un seguimiento sobre el traspaso de la casa, el centro médico y su labor caritativa. ¿Y? Lo llaman el último regalo del guardián. Una historia humana sobre generosidad auténtica frente a estatus falso. ¿Quieren entrevistarlo? ¿A mí? A toda su historia. Los 25 años de donaciones, la ayuda secreta, el sacrificio final frente a una familia ingrata. Foster alzó la vista. Sería un testimonio poderoso para la acusación y devastador para Steven. Sí. Me recosté en la silla. Alrededor, los residentes escuchaban abiertamente. Ya no se trataba solo de mi familia. Se trataba de justicia. Programen la entrevista, dije. Richardson asintió. Coordinaremos con el reportero. ¿Cuándo comienzan los procesos? Los cargos formales se presentarán esta semana. Las demandas civiles, probablemente dentro del mes. Foster se puso de pie. Señor Thompson, lo que ha hecho por esta comunidad es extraordinario. 847 familias, casi $2 millones en ayuda. No se trataba del dinero. No, dijo, se trataba del principio. Y los principios importan. Wilson me estrechó la mano. El centro médico que llevará su nombre ayudará a miles más. Eso es legado. Cuando se fueron, me quedé solo en el comedor. Afuera, la primavera llegaba a Springfield, brotes en los árboles, flores abriéndose, la vida siguiendo. Steven enfrentaría consecuencias, serias. Pero quizá las consecuencias eran lo que necesitaba para volver a ser la persona que había sido, la persona a la que yo crié.
Antes de las mentiras, antes de la vergüenza, antes de los títulos falsos y los sueños de club de campo. La justicia no era venganza. Era responsabilidad. Y la responsabilidad era el primer paso hacia la redención. Para el viernes, la historia se había vuelto viral. Estaba en el vestíbulo de Sunset Gardens cuando Patricia Williams llegó con su portátil. Ion, tienes que ver esto. El artículo del Springfield Herald había sido replicado por medios nacionales, CNN, Fox News, NBC, todos con variaciones del mismo titular. El conserje Ángel Guardián pierde su hogar por culpa de un hijo desagradecido. El vídeo de la rueda de prensa del martes tenía 3 millones de vistas en YouTube. Mira los comentarios, dijo Patricia, desplazándose. Mi padre también fue conserje. Esta historia me hizo llorar. Ion Thompson es lo que significa el heroísmo real. Ese hijo debería avergonzarse. 2 millones en caridad con el salario de un conserje. Este hombre es un santo. Pero no es solo atención en línea, Ion. Las donaciones están llegando. ¿Donaciones? Para el Thompson Family Medical Center. La gente envía dinero de todo el país. $5, 50, algunos 5.000. ¿Cuánto en total? Patricia sonrió. Hasta esta mañana, $437.000. Me quedé mirando la pantalla. En 3 días. La gente está inspirada por tu historia. Quieren formar parte de algo bueno. Entonces sonó el teléfono. El público del vestíbulo, convertido en mi oficina no oficial. Ion Thompson. Papá. La voz de Steven apenas era un susurro. Steven, ¿viste las noticias? Las vi. Un largo silencio. Papá, perdí mi trabajo. No me sorprendió. ¿Qué pasó? Walton Pharmaceuticals me despidió ayer. Dijeron que había falseado mis credenciales ante consultorios médicos. ¿Y lo hiciste? Otra pausa. Sí, al menos ahora era honesto. También están exigiendo restitución. ¿Por comisiones de ventas logradas con representaciones fraudulentas? Sí. ¿Cuánto? $83.000. Hice cuentas rápidas. 83.000 a Walton, 200.000 al Riverside, honorarios legales por encima. Estás en bancarrota, dije. Peor que en bancarrota. Papá, podría ir a prisión. A través de las ventanas del vestíbulo, veía las unidades móviles de noticias en el estacionamiento. Reporteros entrevistaban a residentes, recogiendo testimonios, construyendo el relato. Steven, ¿desde dónde llamas? Desde mi apartamento. Por ahora puedo pagar el alquiler un mes más. ¿Y después? No lo sé. Por primera vez en semanas, mi hijo sonaba asustado. De verdad asustado. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero... ¿Pero qué? ¿Hay alguna manera de revertir el traspaso de la casa? Obtener algo de dinero para mi defensa legal. Miré a Patricia, que escuchaba mi lado de la conversación. Steven, la casa pertenece a la caridad ahora. Va a ayudar a familias que no pueden pagar atención médica. Lo sé, pero familias como las que has estado ayudando por 25 años. Steven, lo entiendo. Pero te enfrentas a cargos serios. Te enfrentas a consecuencias. Silencio en la línea. Steven, déjame preguntarte algo. Esas 847 familias a las que ayudé, ¿alguna de ellas habría enfrentado consecuencias graves si yo no intervenía? Eso es diferente. ¿En qué? Ellos no eligieron sus situaciones. Emergencias médicas, accidentes, cosas fuera de su control. Y tú elegiste las tuyas. Más silencio. Papá, me equivoqué. Tomaste decisiones. Mentir sobre tu educación, falsear credenciales, abandonar a tu padre por dinero. Lo sé. Cada decisión llevó a la siguiente. Cada mentira exigió mentiras más grandes. Lo sé. Patricia me mostraba más titulares en su portátil.
La farmacéutica de Steven emitía un comunicado desmarcándose de prácticas fraudulentas. La Junta Médica Estatal abría una investigación más amplia sobre falsificación de credenciales. Steven, estás en todas las noticias. Sé que es humillante. Bien. Bien. La vergüenza es el inicio de la sabiduría. Has vivido sin vergüenza por 13 años. Papá, no puedo pagar un abogado. El defensor público está saturado. Enfrento tiempo real de cárcel. Pensé en los $437.000 en donaciones. Dinero de desconocidos inspirados por la historia de un conserje. Steven, hay algo que debes entender. ¿Qué? Yo no transferí la casa para castigarte. ¿No? La transferí para salvarte. ¿Salvarme de qué? De convertirte en alguien con quien no podrías vivir. Patricia señaló la pantalla, un nuevo titular del Springfield Herald. Centro médico local recibe $500,000 en donaciones. Papá, no entiendo. Estabas desapareciendo, Steven. Pieza a pieza, mentira tras mentira. El verdadero Steven, el chico que crié, estaba siendo enterrado bajo la vida de otro. Pero las consecuencias o te destruyen o te reconstruyen. Tú eliges. Un largo silencio. Papá. ¿Sí? Quiero arreglar esto. Entonces arréglalo. ¿Cómo? Miré alrededor del vestíbulo, residentes en sillas de ruedas, personal con pijamas clínicos, reporteros con cámaras. Todos parte de una historia sobre lo que realmente importa. Empieza por decir la verdad. Toda. A todos. Aunque empeore todo. Especialmente si empeora todo. Papá. ¿Sí? Te quiero. Lo sé, hijo. Por eso esto va a funcionar. 6 meses después, el Thompson Family Medical Center abrió un martes de septiembre. Sol otoñal brillante, aire fresco, el clima perfecto para nuevos comienzos. Estaba en el vestíbulo de lo que alguna vez fue mi casa, viendo a familias registrarse para consultas gratuitas. El sótano donde guardaba mis archivos ahora era una farmacia, dispensando medicamentos a precio de costo. Steven entró por la puerta a las 9 en punto. Se veía diferente, más delgado, más cansado, pero de algún modo más sólido, más real que en años. Hola, papá. Hola, hijo. Llevaba jeans y una camisa sencilla. Sin trajes caros. Sin credenciales falsas. Solo Steven Thompson, coordinador de voluntariado del Thompson Family Medical Center. ¿Cómo te fue en la sentencia? Pregunté. 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y restitución completa a Walton y al club. ¿Y cómo pagarás la restitución con un sueldo de voluntario? Steven sonrió, muy despacio. Pero pagaré cada centavo. Bien. Caminamos juntos por el centro. Consultorios donde antes estaba mi dormitorio. Una sala de espera en lo que había sido mi sala. Niños jugando en el espacio que antes ocupaba mi televisor. La doctora Martínez dice que estamos atendiendo 60 familias por semana, dijo Steven. Eso es bueno. El fondo de donaciones va por $800,000. La gente sigue enviando dinero. Eso es muy bueno. Nos detuvimos frente a un mural, fotografías de las familias a las que ayudé durante 25 años. 847 historias de ayuda silenciosa. Papá, necesito decir algo. Adelante. Pasé 35 años avergonzándome de quién eras. Ahora paso cada día intentando ser la mitad del hombre que tú eres. Miré a mi hijo, humildad verdadera en sus ojos, propósito real en su voz. Steven, no necesitas convertirte en mí. Necesitas convertirte en tú. ¿Y quién soy? Eres el hombre que va a ayudar a las próximas 847 familias. Salimos juntos. Sobre la entrada, el letrero decía: Thompson Family Medical Center, donde todos merecen atención. Papá, una pregunta más. Dispara. ¿Alguna vez te arrepientes? De entregar la casa, el dinero, todo.
Volví la vista al edificio que antes fue mi hogar. Ahora era algo mejor. Steven, pasé 70 años acumulando cosas. Ahora puedo dedicar el tiempo que me queda a regalarlas. Eso no responde a mi pregunta. Sonreí. No hay arrepentimientos, hijo. Solo gratitud. ¿Gratitud por qué? Por haber tenido suficiente para dar. Y por tener, por fin, un hijo que entiende por qué eso importa. Si estás viendo esta historia, quiero que pienses en alguien de tu comunidad que merece reconocimiento. Alguien que hace el bien sin buscar crédito. Alguien como quien yo solía ser, invisible pero esencial. Si esta historia te conmovió, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.